te hemos visto en el 2011 conversando con Mario Vargas Llosa. Él le llamó a su esposa Patricia y además te ha hecho una dedicatoria hermosa en uno de sus libros recordando a Julio Alarcón. Pero tú no conoces a Mario Vargas Llosa del 2011, sino años anteriores cuando conversaba y cuando frecuentaba Iquitos junto con Julio Alarcón. ¿Cuál es la primera impresión que tuviste con Mario Vargas Llosa investigando precisamente para escribir su novela Pantaleón, Chelita? Bueno, con el señor Vargas Llosa yo había ya conocido a través de algunas de sus obras el tremendo escritor que es. Y bueno, y la amistad con mi esposo desde, como tú bien lo dijiste, desde Leoncio Prado. Cuando la época de Fredemo, el restaurante parecía ser la sede central del Fredemo, porque todos después de las marchas y de las reuniones que tenía con el público iquiteño, iban al restaurante y bueno, comentaban todas las cosas que habían sucedido, las cosas que podían hacer, las cosas que se hacían por Loreto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la amistad con el señor Vargas Llosa y mi esposo han sido bastante buenas, se reían mucho de sus ocurrencias y bueno, mi esposo conoció a través de Mario a muchas personas que lo acompañaban en su andar político. Ahora, él mismo ha dicho, Chelita, que Julio Alarcón le ayudó mucho contándole historias sobre Iquitos y sobre los quehaceres que se daban en la capital loretana para escribir Pantaleón y las visitadoras. Ese cariño y ese reconocimiento y agradecimiento de Mario Vargas Llosa, él te lo ratificó y te lo transmitió aquella mañana del 2011 en el entonces Hotel Dorado Plaza, ¿no? Sí, verdaderamente me dejó un recuerdo imborrable en una misiva, en una nota que me escribió diciendo que él no hubiera podido escribir como escribió Pantaleón y las visitadoras si es que mi esposo no lo hubiera acompañado a conocer los distintos lugares en que se desarrolla la novela. Lo tengo todavía en casa, en un cuadro bien enmarcado, y es algo que cuido mucho. Ahora, y cuando junto con Julio Alarcón tú administrabas y tenían el restaurante exclusivo, también en una de las paredes habían las fotos de los personajes importantes y ahí estaba Mario Vargas Llosa porque también frecuentó este restaurante y conversaba con Julio, tu esposo ya falleció lamentablemente, y ahí precisamente se daban esas anécdotas que luego fueron llevadas a la novela, ¿no? Algunas veces sí. Lo que pasa es que, bueno, entre las cosas que yo tenía que hacer no podía estar sentada ahí escuchando los chistes, las bromas que hacía el señor Vargas Llosa y también sus quehaceres en ese momento. Pero cuando visitaron los puestos que tenían que conocer ese gran escritor, fueron él y mi esposo. Han sido ¿Tú no le acompañabas a visitar esas partes de la ciudad? ¿Cómo? Tú no le acompañabas a visitar esas partes de la ciudad, pero sí cuando regresaban a almorzar o a cenar, ahí claro, sí veías cómo se divertía con tu esposo. Porque se iban por los ríos y yo no podía acompañarles. Se iban por los diferentes ríos, por los diferentes lugares de Iquitos. Entonces, los dos, bueno, se carcajeaban acordándose de todo lo que habían conocido, de lo que habían hecho, etcétera, ¿no? Chelita, y el 2011 nosotros debimos llegar al hotel. ¿Cómo te enteraste de la presencia de Mario Vargas Llosa en Iquitos? Porque él llegaba un poco de incógnito, pero claro, era imposible que Iquitos pase de incógnito. ¿Cómo te enteraste tú y te fuiste a saludarle al hotel, me acuerdo? Sí.
Me llamaron de Lima, que Mario estaba regresando de su viaje por el río, y fue por un amigo nuestro que me enteré que estaba llegando, y qué bueno, sería bueno acercarme a saludarlo y recordar tiempos que se habían ido, ¿no? De esa manera fuimos al hotel con Mirna Villacorta, me acuerdo, que en ese tiempo era alcaldesa. Alcaldesa de San Juan en este tiempo. Sí, sí. Y bueno, tuvimos un abrazo fuerte. Se conmovió cuando le dije que mi esposo había fallecido y me dijo, ven, quiero darte un recuerdo de mi estancia acá. Y me escribió lo que me escribió, que lo tengo encuadrado en casa. Ahora, pero se nota en el video también que está en los archivos, Chelita, que él cuando te saluda, le llama a su esposa Patricia y le llama a sus amigos españoles y peruanos que estaban a su alrededor para presentarles a ti, diciéndoles que tu esposo había tenido una participación importante en la elaboración de la novela que él había escrito, ¿no? Sí, claro, porque como te digo, ellos dos salían muy temprano y se iban por los ríos, cogían un bote o una canoa, lo que fuere, y recorrían los diferentes lugares que aparecen en la película, Entonces, ahora, sí, Chelita, lo que te quería preguntar es, ya estás enterada de la muerte de Mario Vargas Llosa y bien, seguramente te habrá claro, conmovido también, claro. porque con tu esposo se conocieron en el Leoncio Prado, ¿no? Bien. Mi esposo era el fotógrafo de todos Así ellos. Ha tenido muchas fotografías de cuando él estaba en Leoncio Prado. cuando eran cadetes. Claro, lo que pasa es que Mario se fue, él terminó el quinto en el Leoncio Prado, para después En el, encontrarse mucho tiempo después. Pero guardaban muchos recuerdos, se reían mucho de todo lo que sucedía en el colegio. y además me imagino que tu esposo te comentaba sobre las vivencias que había tenido con Mario, no solamente en Leoncio Prado, sino para darle datos sobre la escritura para la escritura de la novela y la relación, el vínculo que tenían de amistad, de compañerismo, nacido en el Leoncio Prado, ¿no? Te comentaba él. Bueno, casi nunca se hablaba de la vida pasada, ¿no? Se hablaba del presente, de cómo se llevaban en el momento, de qué conocían en el momento, se reían de lo anterior, pero más era el momento que estaban pasando. Mario estaba bastante alegre, bueno, no alegre, sino bastante, no encuentro la palabra, Comprometido con la investigación para comprometido con tener la material, ¿no? investigación y además feliz de conocer toda la Amazonía. Él siempre ha dicho que ha sido una experiencia, ir a la Amazonía siempre le daba motivos para escribir, ¿no? Sí, sí. Él quería mucho a la Amazonía y en sus dos libros que tiene sobre la Amazonía, Pantaleón y El sueño del Celta, nos hace ver que está profundamente, era un profundo conocedor de nuestra selva. Perfecto. Celita, sabemos que estás en Lima, que, bueno, la hora es avanzada, pero te agradecemos esta deferencia para recordar a Mario Vargas Llosa, amigo de tu esposo Julio Alarcón, y como él mismo ha dicho, no es que hay otras versiones, el mismo Mario Vargas Llosa ha dicho que no hubiera podido escribir Pantaleón y las visitadoras sin el apoyo, sin la ayuda, sin el seguimiento que hizo a varios lugares y personajes de Julio Alarcón. Y me imagino que eso será un motivo de orgullo para ti y para toda tu familia, ¿no? Claro, tener algunas palabras de ese calibre para una persona es conmovedor, es grande y es hermoso. Muchas Mario gracias. Vargas Llosa va a permanecer en la memoria de todo peruano. Y una pregunta final, Chelita. Sabemos que estás ocupada también, pero
Y Julio Alarcón, tu esposo, cuando hablaban de Mario Vargas Llosa, también se emocionaba porque a nosotros nos contaba varias anécdotas y él se decía amigo de Vargas Llosa como lo era, pero se mostraba también siempre orgulloso de haber colaborado con los personajes y los datos que aparecieron luego en Pantaleón y las Visitadoras, ¿no? Se sentía orgulloso de haber colaborado en eso. Claro, tanto es así que cuando Mario se regresa a Lima, mi esposo apareció con una torta inmensa para darle en nombre de toda la Amazonía. Ah, mira, ve. Sí, al pie del avión se lo dio. Ah, mira, no sabía ese detalle. Ya venía de regreso a Lima. Después de estar mucho tiempo en Iquitos, ¿no? No demasiado tiempo, pero sí un tiempo que le permitió conocer varias cosas de nuestra selva. ¿Y dónde vivía en Iquitos? Porque ahí hay varias versiones. Unos dicen que vivía en el hotel de turistas, el entonces hotel de turistas. Otros decían que vivía por la calle Mor, atrás del San Agustín. ¿Dónde vivió Mario Vargas Llosa en esa época que estuvo en Iquitos? Lo que yo sabía que era en el hotel de turistas. Sí, a mí también me dijeron eso, en el hotel de turistas. Pero almorzaba en el exclusivo. Exactamente. ¿Y qué le gustaba comer? ¿A qué le preparabas de especial? ¿O era que comía lo que había en el día? Variado. No era una persona que decía esto no, esto es de la selva, no lo voy a comer, no. No era Iyurro. Comía todo lo que se le presentaba. No era Iyurro, digo. No, ¿no era qué? Iyurro. No era Iyurro de ninguna manera. Era exquisito para comer. Pero con tus potajes nadie puede ser Iyurro también, hay que decirlo. Gracias, Chelita, muy amable. De nada, Jaime. Un abrazo. Buenas noches.